Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El agua pasada no mueve molinos, reza un popular dicho, y después de aprobarse la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, como lo establece en la norma antes mencionada, el viernes 29 de julio convocó a las 7 organizaciones que conformarán este cónclave, cuya finalidad es ser el filtro para que el Poder Legislativo escoja a los más calificados que integrarán el Pleno del Poder Judicial entre los años 2023 y 2030. De acuerdo a la ley recientemente aprobada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el Poder Legislativo en la segunda quincena de julio debe hacer el llamado oficial a las organizaciones ahí especificadas con el fin que a más tardar el 31 de agosto escojan a sus representantes ante la Junta Nominadora. La Corte Suprema de Justicia, con el voto de las 2/3 partes de los magistrados, el Colegio de Abogados en asamblea extraordinaria, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el claustro de profesores conformado por las distintas facultades de las universidades que posean facultades de derecho, la sociedad civil y la Confederación de Trabajadores deberán nombrar a sus representantes, uno propietario y otro suplente, quienes serán juramentados en el Congreso Nacional en la primera quincena de septiembre. A partir de ese momento inicia la cuenta regresiva para que presenten a 23 mujeres y 22 hombres, es decir, 45 personas que cumplan con los requisitos, y de estos ciudadanos y ciudadanas se seleccionarán 15, quienes con el voto de 86 diputados serán electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la integrante de la Plataforma Amplia Nacional Libertadora, Juliet Handal, en este momento los ojos estarán puestos en los miembros de la Junta Nominadora, ejerciendo presión para que seleccionen a las personas más íntegras y preparadas, y si realizan un buen trabajo seleccionando a los 45 mejores, va a salir una Corte Suprema de Justicia buena. Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas instan a las organizaciones e instituciones que integren la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una aplicación efectiva de las nuevas salvaguardas que la ley incorpora, a través de una evaluación exhaustiva de las candidaturas acorde a los criterios de mérito, idoneidad, capacidad e integridad, y mediante la garantía de un escrutinio y veeduría activa por parte de la sociedad civil y la ciudadanía. Buenos días, comenzamos la semana, vamos a hablar de esto, en cómo será la elección de la nueva Corte. Voy a saludar al abogado Raúl Pineda Alvarado, bienvenido, abogado. Buen día, don Raúl. Gracias por estar aquí. La abogada Fátima Mena de San Pedro Sula y don Carlos Urbizo están también. Inicialmente, Fátima, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Raúl, siempre es un placer estar compartiendo con usted en este especial foro. Saludos al abogado, que hemos compartido este espacio en otros momentos, pero sobre todo hemos demostrado un interés en la importancia de elegir una próxima Corte Suprema de Justicia independiente. Y bueno, será un gusto tener a mi coterráneo, al muy reconocido don Carlos Urbizo. Gracias, Fátima. El licenciado Carlos Urbizo Solís, allá en San Pedro Sula. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Muy buenos días, don Raúl también, Pineda. Abogada Fátima, me alegro mucho de estar aquí en este programa el día de hoy. Es un tema sumamente importante y es un placer y una distinción estar con estos distinguidos personajes de la política y de su profesión también. Y solo quiero aclarar que yo estoy aquí como ciudadano, ¿verdad?, para terciar en este asunto. No tengo ninguna pretensión legal, pero voy a recordar a Jean-Jacques Rousseau, que dijo que el hecho de que los políticos me pidan su voto me obliga y me da el derecho, dice, de opinar sobre asuntos públicos. Así que yo voy a hacer mías esas palabras de Jean-Jacques Rousseau. Bien, gracias, don Carlos. La elección de la nueva Corte Suprema... Tenemos mala comunicación. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia
Abogado Raúl Pineda, va a ser diferente. Yo digo que va a ser, pienso yo, que va a ser política como siempre. Puede ser que esté equivocado, pero los vientos que soplan y lo que escucho es que será siempre una decisión política. Don Raúl. Ya es diferente y es política en otra dimensión. Es un conflicto entre una fuerza social y probablemente política que quiere el control, que quiere más de lo mismo, que quiere tener su corte y detrás de esa corte tener la solidez del control que permita, ahora que se ha judicializado la política, no solamente en Honduras, sino que en el mundo. Fue una corte la que dijo que en la elección de Estados Unidos Al Gore había perdido. Es una corte la que va a tener que definir si una Asamblea Nacional Constituyente, que públicamente se ha dicho está en agenda, va a tener el revestimiento de la constitucionalidad o no. Ese grupo quiere control, es un grupo tradicional. Y el otro grupo, que es el que quiere una transformación en el Poder Judicial y que ve en una nueva corte no un objetivo final, sino un medio de transformación para que el Poder sea dotado de una solidez que a su vez genere seguridad jurídica y favorezca la inversión y como consecuencia el aumento de posibilidades de trabajo para los hondureños. Finalmente el proceso desde ya es agitado, lo están agitando quienes deberían en alguna medida darle solidez y credibilidad. Probablemente adelante tenga oportunidad de hablar de este documento suscrito por el presidente del Congreso que se denomina La verdad sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030, donde afirma que la Junta Nominadora es inconstitucional, lo que nos hace pensar en qué hay detrás de este tipo de afirmaciones que considero son innecesarias en un momento en que hay que dar certeza jurídica al proceso. Don Luis Redondo dice en ese documento que la Junta Nominadora es ilegal. Sí, no, es inconstitucional. Y en aras de la seriedad, el documento dice, por otro lado, es tan grave la distorsión de la democracia y lo establecido en la Constitución original que vulnera irrefutablemente la forma de gobierno establecida en las cláusulas o artículos pétreos en cuanto a delegar o compartir una facultad única, exclusiva e indelegable del Congreso Nacional a la Junta Nominadora. Esta suplanta la voluntad popular o la representatividad mediante el voto únicamente le fue otorgada al Congreso Nacional. Esto, si lo dice un ciudadano, pues es una tesis plausible que puede ser objeto de un debate jurídico, pero que lo diga y lo firme en un documento el presidente del Congreso nos parece, primero, innecesario, segundo, alarmante y generador de una agitación innecesaria en un momento en que los políticos deberían ser el ancla estabilizadora de un proceso que ojalá no sea como el de la elección de la directiva del Congreso. Si en este país usted repite el proceso mediante el cual el ingeniero Redondo llegó a presidente, la institucionalidad va a estar totalmente en precario. Por eso adelante podemos referirnos a ese tema y tratar de investigar cuáles son las razones que produzcan esta agitación, esta crispación que se da en los políticos y en la sociedad. Sí, abogada Fátima Mena, usted es vicepresidenta del Congreso. ¿Cuál es la situación sobre esto?
Bueno, el presidente Redondo dio a conocer un documento que es justo el que señala en este momento el abogado Raúl, en el cual pues él da su posición personal con respecto al proceso de tanto de elección de la Corte como el reconocimiento de avances en función de la nueva ley de junta nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Pues yo creo que el Congreso Nacional, como poder del Estado, dio un avance sumamente importante al aprobar esta ley de junta nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Creo que fue un debate amplio, se pudo ver pues que realmente estuvimos casi una semana para poderlo aprobar, debido a que este tema pues generaba bastante controversia y había miradas muy diversas en el Pleno con respecto a este proyecto. Sin embargo, hay que decir que en la mayoría de sus artículos fue aprobado por la totalidad de la bancada del Partido Libertad y Refundación, del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal. Incluso hay artículos como, por ejemplo, el de equidad de género, que también fue apoyado por la bancada del Partido Nacional, que en muy pocos votó en contra y en la mayoría se abstuvo el Partido Nacional. Y realmente solo hubieron dos artículos que fueron controversiales, que fue el artículo 15, el artículo 19, en el cual el Partido Salvador de Honduras pues no acompañó, y podemos discutir las motivaciones más adelante. Pero definitivamente el Congreso Nacional de Honduras, denominado el Congreso Nacional del Pueblo, creo que dio un avance muy significativo en función de la normativa que establece la misma Constitución de la República, a donde pues crea un mecanismo para la elección de la Corte, a donde justamente será la Junta Nominadora integrada por 7 organizaciones. Esta es el presidente, está representado por el Poder Legislativo, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por el claustro de profesores de la Facultad de Derecho, por el Colegio de Abogados, por el COEP, por las centrales obreras y por las representantes de sociedad civil. Quiero decir de que pues esta es la Junta Nominadora, quienes van a acreditar un propietario y un suplente. Y había una ley que había, según análisis, demostrado muchas debilidades, especialmente en el tema tanto de cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta Nominadora, cuáles son las posibilidades para impugnar a los representantes de la Junta Nominadora, la falta de transparencia en el procesos pasados. De hecho, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo que sancionar a la Junta Nominadora, y que no existían mecanismos claros para la participación ciudadana. Hoy, con esa ley que ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, que justo el viernes pasado el presidente del Congreso, al tenor de la nueva ley, convoca a la Junta Nominadora para que puedan elegir a sus representantes. Podemos decir que el pueblo hondureño puede tener, obviamente sin confiarnos, ¿verdad? Como pueblo, siendo activos, veedores, pero definitivamente hay un mucho mejor marco legal, marco jurídico para poder elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia. Sí, don Carlos Urbizo, ¿y usted cómo ha visto todo este proceso hasta llegar ya a esta Junta Nominadora que se ha determinado? Cómo no, todo este proceso pues me confirma lo que he estado yo, ¿verdad?, en una causa por más de 25 años, que es la democracia. Sin democracia no puede haber Estado de Derecho, ¿verdad? Y ahorita lo está demostrando que tengamos discusiones que debieron haberse tenido hace 200 años, por decir una fecha, pero si no queremos coger 200 años, podemos coger 1980, 81. ¿Cómo es posible que a esta altura estemos hablando de tal cuestión, si es constitucional o no es constitucional? Como que si no supiéramos de qué se trata
por Dios, el hecho de que estén poniendo todas esas instituciones ahí para que sean una junta nominadora no nos da una garantía de nada más que los intereses particulares van a prevalecer y vamos a pasar parchando y parchando y parchando toda nuestra vida como lo estamos ilustrando en este momento. No hay separación de poderes. Entonces, al no haber separación de poderes, no tenemos esa pugna sana entre cada uno de los tres poderes para ver quién es el más fuerte en un momento dado, todos interdependientemente, ¿verdad? Así que nosotros no nos podemos comparar con nadie porque somos bastante sui generis. No podemos solo coger lo que nos gusta de otros sistemas, porque yo le puedo decir, Estados Unidos para 330 millones de personas tiene 9 magistrados vitalicios, que no estaría proponiendo yo que fuera viceministro ni loco, ¿verdad? Y nosotros tenemos 15, por Dios, y todos los elegimos de un solo pencazo. Nosotros mandamos moscas con martillo. Somos tremendamente indeficientes en toda esta labor de pública y aún en la privada, ¿verdad? En Estados Unidos se elige a medida que se van vacando, ¿verdad? Uno cada vez, y el presidente no anda convocando una serie de organizaciones, recibe recomendaciones como cualquier otro y muchas veces ni conoce a quién es el que va a elegir. Y nosotros aquí es un conflicto de intereses permanente. Yo me voy a adelantar aquí y le voy a decir que yo creo que nombrar 15 de un solo pencazo es demasiado. Yo le digo a mis amigos abogados en los Estados Unidos, vayan a Honduras y aprendan cómo se eligen los magistrados. 15, no ustedes de un sola vez, no ustedes uno que se llevan hasta un año para elegirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene 15? Lo que sucede es que todo el mundo quiere su representante. ¿Por qué no elegimos 2 cada 2 años? Y entonces llegamos a un acuerdo de cuáles podrían ser los 2 idóneos. Nos ponemos de acuerdo y votamos sobre ellos. Así que toda esta discusión que estamos teniendo ahorita, que el procedimiento es ilegal, si no es legal, si nosotros vivimos en la ilegalidad y lo hemos hecho siempre, y las cosas continúan. ¿Y ustedes creen que es accidente que nosotros seamos pobres, 70% de pobreza, seamos el segundo, tercero o primer país más pobre de Latinoamérica? No es accidente, de hecho, el sistema nuestro está diseñado para producir lo que ha producido hasta ahorita y lo va a seguir produciendo. Don Raúl. Bueno, yo veo el panorama un tanto diferente. La administración de justicia es el problema. El problema no es precisamente la Corte. En la Corte hay unos buenos señores, unas buenas personas que lamentablemente no se han empoderado de su papel por la misma estructura de la Corte Suprema, donde el presidente es el que capitaliza, el que acumula casi todo el poder. Pero es importante señalar con preocupación lo que establece en ese documento el presidente Redondo, porque ya una vez hubo una junta nominadora que presentó una nómina de candidato a la Fiscalía y el Congreso la desconoció. ¿Qué se pretende cuando se dice que la junta nominadora es contraria a la Constitución de la República y que surge de una suplantación de facultades indelegables del Congreso de la República? Y usted vertebra eso con lo que pasó en el reciente pasado, donde se presenta una nómina de fiscales y el Congreso rechaza esa nómina y pone al fiscal que más se acomode a los intereses de los políticos, generando un fiscal poca cosa. ¿Por qué caer en esa contradicción de presentar como un logro, como un avance significativo, una ley de la Junta Nominadora, que por otra parte el presidente del Congreso dice que no tiene ningún sustento constitucional? ¿A dónde nos llevan esas contradicciones? ¿No sería mejor callar? ¿Por qué? Porque los abogados tenemos una visión muy circunscrita de lo que es la labor legislativa. Hoy se tiene que contar con sociólogos, con economistas, con antropólogos sociales, porque de la elección de esta Corte, por ejemplo, va a generar la seguridad jurídica o lo que llaman el Estado de Derecho para
crear un ambiente para inversión en un país donde de 10 personas, 8 tienen problemas laborales, donde el nivel de riesgo país en los últimos 6 meses ha llegado a 285, es decir, casi se ha triplicado, y que tiene que ver con seguridad jurídica. Es decir, el problema de la Corte no es la labor de unos señores que se van a un poder del Estado, que es como la Cenicienta, y en un área gris empiezan a ver expedientes y a resolver conflictos juntos. Hoy es muy dinámico, hoy las decisiones económicas impactan en lo social y en lo político. El modelo se diseñó para que funcionara sencillamente, es decir, si la Junta Nominadora le manda a los candidatos, los políticos se reúnen y dice el sector de Libre, Carlos Urbizo reúne los requisitos para ser un buen magistrado. Y el Partido Nacional y el Partido Liberal coinciden en que reúne los requisitos. Se le pone. Así debería ser hecha la elección, en base a consensos. Pero nosotros estamos pensando en repartos, en a quién vamos a tener de presidente de la Corte para que nos pueda garantizar que la Sala Constitucional no se vaya a oponer a algunas decisiones políticas que podrán tener que ver con la próxima candidatura del hijo de la actual presidenta o con el hecho de montar una Asamblea Nacional Constituyente sin que la Constitución diga cómo se hace eso. Entonces, ahí es donde viene la conflictividad, pero de todo esto pierde la sociedad, pierde el país. Yo recomendaba, si quisiera pasar a la historia, Luis Redondo y Xiomara Castro y Mel Zelaya también, que es un gran decisor, deberían dejarle a este pueblo hondureño una buena corte, surgida por el reconocimiento pleno del Congreso de que Fátima Mena es una buena magistrada, que reúne los requisitos, sin tener esa visión sectaria de que es de nosotros, porque entonces lo que va a hacer es llevar a la Corte unas bancaditas, magistrados de Libre, magistrados nacionalistas, magistrados liberales, como pasa en el Congreso, pero en el Congreso es natural que pase, en el Poder Judicial no. Abogada Fátima. Bueno, yo creo que la preocupación del abogado Raúl Pineda, pues es justamente lo que la ley de junta, esa nueva ley de junta nominadora ha tratado de prevenir y poner candados importantes. Probablemente no será una ley perfecta, pero yo creo que a veces lo perfecto es el enemigo de lo bueno, de lo realizable. Y en algún momento se discutía que no se iba a tener una ley y pues hoy tenemos una herramienta que nos va, o por lo menos hay una oportunidad de generar algunos contrapesos importantes para evitar justamente lo que el abogado Raúl Pineda hablaba, que es una politización de la Corte Suprema de Justicia. A mí me preocupa de sobremanera pensar que el día de mañana vamos a decir, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los magistrados liberales? ¿Dónde están los magistrados de Libre? ¿Dónde están los magistrados del PSH? ¿Dónde están los nacionalistas? No, esa es una visión incorrecta y bueno, por lo menos desde el Partido Salvador de Honduras hemos sido bastante enfáticos que queremos la despolitización, incluso el mismo presidente Redondo. Y esta ley tiene algunos avances como por ejemplo que se elimina el conflicto de interés de la Junta Nominadora, ya que en este caso las organizaciones miembros de la Junta Nominadora no pueden postular. Esto es un avance. Antes las juntas nominadoras eran juez y parte, es decir, ellos hacían las postulaciones y al mismo tiempo hacían o realizaban las calificaciones. Esto lo que hacía es que era al final del día lo que había era una votación entre los miembros de la Junta Nominadora y se prestaba para que se hicieran acuerdos políticos a lo interno para elegir la nómina de 45. Hoy, con esta nueva ley, ya no estaría sucediendo esto, porque no pueden postular, tiene que ser autopostulaciones, pero lo más importante, que
ya no hay una votación a lo interno de la Junta Nominadora. Lo que hay es una matriz de evaluación y esa matriz tiene criterios técnicos y esos criterios pues deberán ser motivados y justificados al momento de hacer la evaluación. ¿Qué es garantía? Pues definitivamente que nada puede ser garantía, por eso es importante la veeduría. Hay mecanismos de impugnación tanto para los miembros de la Junta Nominadora como también para los candidatos y candidatas que no cumplan con sus requisitos. Yo quisiera reflexionar también sobre un comentario que realizó don Carlos que me parece sumamente importante y acertado. Y es que, bueno, nos gustaría tener lo que se conocen como periodos escalonados. Yo creo, y periodos escalonados básicamente quiere decir que cuando se nombran miembros de un ente colegiado, como es la Corte Suprema de Justicia, que no todos cambien al mismo tiempo o que no expiren sus periodos al mismo tiempo. Esto me parece que es una discusión importante. Claro, no podrá ser una realidad en este momento para la Corte Suprema porque ya la Constitución nos establece que habrá un periodo de 7 años para todos los miembros y a estas alturas es imposible pues cambiar ese artículo. Pero lo que dice don Carlos es sumamente acertado. Los periodos escalonados permiten o dan la habilidad para que la institución pueda preservar suficientemente la experiencia, los datos históricos necesarios para asegurar que sus decisiones sean tomadas en base a experiencia y a hechos acumulados. Genera una memoria institucional. Además, promueve perspectivas frescas y más diversas de pensamiento, porque ayuda a prevenir que se desarrolle ese pensamiento de grupo que decíamos, de bancadita, que es rígido, ¿verdad? Cuando pues en ese momento, cuando todos se eligen en un momento. Y yo creo que dificulta la oportunidad de corrupción, porque cuando un miembro periódicamente ingresa a esta comisión, va a resultar mucho más difícil pues establecer prácticas corruptas, ya que se tiene la certeza que el nuevo miembro estará de acuerdo y pues va a poder descubrir esos actos y estos cambios hacen mucho más difícil llevar a cabo pues actos de corrupción según la práctica. Es una práctica anticorrupción, como bien lo señalaba don Carlos, que ayuda a la construcción de la memoria institucional. Estoy completamente de acuerdo, no solamente para la Corte, sino que para todo aquel ente colegiado, como podría ser el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral y todo donde existe una comisión, una junta, un tribunal, pues podríamos incorporar. En este momento es imposible porque ya la Constitución nos establece y creería pues de que lo que queremos generar es certeza al proceso, a la norma que ya está. Y me parece que es muy prematuro en cuanto a decir que esta corte va más de lo mismo. Creo que es sano que tengamos ese contrapeso y esas alarmas y esa preocupación, pero hoy yo me concentraría en el trabajo de la Junta Nominadora. Ya el Congreso realizó su trabajo, el pasado viernes se realizó la convocatoria. Entonces, si a mí un ciudadano me pregunta el día de hoy, Fátima, ¿qué podemos hacer hoy como ciudadanos y ciudadanas para incidir en la independencia de la Corte Suprema de Justicia? Yo les digo, sean veedores de los 7 entes proponentes, miembros de la Junta Nominadora, bueno, evaluadores, ya no son proponentes, perdón, de los 7 miembros de la Junta Nominadora que van a hacer la evaluación, pero que en este momento ellos tienen la obligación de elegir a sus representantes. Mucho ha trascendido, de hecho, en Canal 11 hay una entrevista la semana pasada a donde Fernando Arteaga me decía que se habla de presiones para la elección de esta nueva corte, que ya hay denuncias de miembros de la Junta Nominadora o representantes que van a estar en la Junta sobre las presiones. Bueno, hoy necesitamos hombres y mujeres con entereza, con carácter,
que no van a ceder a ningún tipo de presión, ni de grupo económico, ni de grupo político, ni del grupo de crimen organizado, sino que van a ser hombres y mujeres que van a hacer un trabajo técnico al interno de la comisión, porque ese será otro paso importante en la recuperación de la independencia del Poder Judicial. Don Carlos, y aquí me dice alguien, solo algo, me dice un televidente, el presidente de los Estados Unidos propone a los magistrados y el Senado los confirma o los rechaza. Don Carlos. Así es, correcto, pero como le digo, no podemos agarrar nosotros ciertas partes aisladamente de todo un conjunto, ¿verdad? Me voy a referir a lo que decía don Raúl, ¿verdad? Sobre estas bancaditas y qué sé yo, y también lo dio a entender la abogada Mena. Óigame, los representantes en el Congreso Nacional de la República no son del pueblo, son de los dueños de movimiento que los pusieron en la planilla. Y de hecho, ¿cómo nos referimos nosotros al diputado? Que fulano de tal, que Gianni Rosenthal tiene 17, que Luis Zelaya tiene 4, que Juan Orlando tiene tantos. Oiga, es una barbaridad que en nuestra propia cara nos digan que los representantes no son nuestros, son de quien los puso ahí. Por eso digo yo, no hay democracia mientras haya movimientos, dueños de movimientos, residuos electorales, etcétera. Óigame, se violan flagrantemente los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución de la República. ¡Qué barbaridad! Oiga, el pueblo, pues supuestamente, que estoy diciendo que no es así, pero es así, me parece una paradoja, ¿verdad? Elige todas estas personas para que vayan allá y los representen. El pueblo no puede andarlos vigilando. Óigame, no podemos vigilar ni a los hijos, por Dios, a veces ni a nuestros propios empleados, ¿verdad? Es una barbaridad, ¿verdad? Eso de pedirle al pueblo, estén vigilantes. Yo tengo muchas otras cosas de que me tengo que preocupar que preocuparme cómo está ese proceso. Y de hecho, yo le he puesto que si hacen una encuesta, yo creo que ni el 10% sabe lo que está ocurriendo con esta nueva elección de la Corte Suprema de Justicia. Y si sabe qué es, no le entiende. Óigame, yo quedo impresionado. ¿Cómo? A pesar de tantísimas leyes, miles, tenemos como 9,000 o 10,000 leyes, ¿verdad? Para resolver esto, para resolver el otro, casi todas para tapar un hoyo, ¿verdad? Y todavía siempre se salen con la de ellos. Yo paso impresionado cómo salen 15 magistrados de un solo caso, como dije antes. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando usted tiene 15, para elaborar un poquito sobre lo que dijo la abogada Mena, todo el mundo quiere el suyo en ese mismo tiempo. Son 15, no, dame 2, dame 1, dame 3. De alguna forma se lleva a cabo esa plática. Pero si fueran escalonados y hay que ponerse de acuerdo con uno o dos, óigame, ahí le va a zumbar el mango y todo el pueblo lo va a saber, porque hay una gran pelea por quiénes van a hacer eso todos. Entonces, ya no podemos hacer más. Este arroz ya se cocinó, como dijo la abogada Mena. Que Dios nos encuentre confesados y que suceda lo mejor. Que si sucede algo bueno, va a ser por pura chiripa, no porque esté diseñado así el sistema. Pero ahorita debemos de aprovechar, no solo para discutir, sino que para estar de acuerdo eventualmente en ciertos cambios que tienen que hacer, pero ya inmediatamente, pasando la elección, comencemos a platicar de cómo tiene que hacer esto desde ahorita. Si no, vamos a llegar dentro de 4 años, ya no se puede porque tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura, y le hacen un colocho y un nudo ciego, y hasta ahí nomás llegó. Este arroz ya se cocinó, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el pueblo no tiene confianza, y cuando digo el pueblo no tiene confianza generalizado es porque 70-80% no tienen confianza ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en la Corte Suprema de Justicia, y lo pueden ver ahí en la última encuesta de Eric, y lo pueden ver en todas las encuestas que ha hecho a través de los tiempos Latino Barómetro. Ahí no tienen absolutamente, yo no tengo ninguna confianza, pero hay que arreglar este sistema de justicia. Le voy a decir, ¿cómo es posible, por Dios, que un reclamo de un trabajador llegue hasta la Corte Suprema de Justicia consistentemente? ¿Cómo es posible que alguien que anda tratando de cobrar algo, ¿verdad?, llegue hasta casación a la Corte Suprema de Justicia? Por Dios, que tiene que tomar el tiempo, y pasan años y años, y en esos años que pasó, perdió incalculablemente y no puede ir a pedir una indemnización porque serían otros 23 años. Es horrible lo que sucede en estas cortes. De alguna forma tienen que encontrar una respuesta de que estos casos se terminan en algún momento, en algún lado, pero que no entorpezcan ni congestionen la Corte Suprema de Justicia, por Dios.
antes de la pausa que me ha causado dudas el documento que tiene, porque se habló tanto de esta junta nominadora, pero que el presidente del Congreso tenga dudas sobre eso, ¿cómo quedamos? Mire, al final la conclusión es que lo importante es la gente. La ley, por muy buena que sea, no genera suficientes salvaguardas para asegurar el correcto desempeño de un miembro de la Junta Nominadora. Pongan gente competente, pongan gente honrada y las cosas van a salir bien. La Constitución claramente dice en su artículo 311 que los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una Junta Nominadora y describe cómo va a estar integrada. Y esta normativa está por encima de cualquier otro tipo de legislación. Hay algo que se llama fetichismo legal. Vamos a hacer una ley y la ley nos va a resolver el problema. Y la experiencia nos dice que esto no funciona así. Esta reforma del artículo 311 yo la redacté. Participó mucho gente de sociedad civil, José León Aguilar, Wilfredo Méndez, un montón de gente. Cometimos errores. Uno de los errores más grandes fue poner 15 magistrados. Estados Unidos tiene 9, Brasil tiene 11. Y se hizo con la mejor buena intención de generar... ¿Qué pensaban cuando pusieron 15? Yo recuerdo que en algún momento se reunió el presidente del Congreso con la gente del Partido Nacional y les dijo, esto no puede seguir así. Cuando ganamos nosotros mandamos, cuando ganan ustedes manipulan la Corte. Busquemos una Corte independiente que nos favorezca a todos. En esto no deben haber vencedores. Recuerdo que eso fue más o menos la frase. Esto no lo veamos como una competencia deportiva, saquemos las manos del Poder Judicial. Lamentablemente es la gente, en cuanto llega la presidenta de la Corte, toma posesión, lo primero que hace es mandarle un recado a don Juan Orlando Hernández, que era diputado, diciéndole que había un número de plazas para jueces de paz y que le mandara candidatos. En esa época... Doña Vilma Morales. Sí, hay candidatos estaban cambiando los jueces de paz. La gente, la actitud de la gente, la cultura de la gente, la formación ciudadana y democrática de la gente es la única garantía efectiva de que las cosas pueden cambiar en Honduras. Yo no voy a venir a hablar aquí como la conciencia nacional, a decir que por patriotismo tengamos una buena corte y que haya una administración de justicia y que la diosa Temis se ponga a bailar porque las cosas ya cambiaron. Es un problema de conveniencia nacional. Mire lo que está pasando en Sudamérica. Hay mucha frustración en la sociedad. En Chile, por el aumento del pasaje, en el tren subterráneo hubo 4 meses de violencia. Bolivia, Perú, Argentina, Panamá recientemente, eso viene subiendo porque la sociedad se va frustrando porque el sistema, los políticos, los grupos de interés, los grupos económicos o como le quiera llamar, no están generando ni esperanzas ni oportunidades y la gente está perdiendo su acceso a la dignidad como persona. Entonces aquí no va a haber paz, no va a haber estabilidad mientras no haya justicia. Entonces por nuestro propio provecho debemos procurar que haya una verdadera administración de justicia. Yo repito permanentemente, lo peor que le puede pasar a un hondureño es ir a un hospital o ir a un juzgado. Ahí va a encontrar la carestía, la corrupción, el amiguismo, la falta de una visión cristiana de lo que es el semejante. Y hoy tenemos una buena oportunidad. ¿Cuál es la buena oportunidad?
no repetir lo que hicimos en el pasado. Yo escucho muchos discursos repetidos de lo que nosotros decíamos cuando éramos diputados. Esta va a ser la salida, esta salvaguarda va a funcionar. No, la gente. Una vez que se instale la Junta Nominadora tiene fundamento en la Constitución de la República y va a operar en función de su propia agenda. Usted puede tener muchos abogados con un buen currículo, pero son talentos sin moral. Y hoy hay un problema. Hemos hablado de la despolitización. Mire, los políticos no son tan peligrosos como el crimen organizado. Todo el mundo sabe lo que pasó en el Congreso en la elección de la última Corte. Yo le he preguntado a dirigentes del Partido Nacional cuánto se gastó en esa elección. No, se puso una parte de aquí, otra parte vino de Occidente. Sí, pero ¿cuánto? Casi 40 millones, que se repartieron en todos los partidos. Es decir, el crimen organizado y la corrupción no identifica facciones políticas. Y no hemos tocado ese tema. El gran problema es que mientras haya aquí extradición, mientras haya privación de dominio, mientras sea delito de lavado y tenga una pena más o menos atemorizante, el crimen organizado, que es un poder, para mí el cuarto poder del Estado, va a meter la mano en esto, y es obligación de los políticos y de todos los ciudadanos estar cuidando de que preservemos un modelo democrático que seguramente no es el mejor, pero es el menos malo. Hoy, ¿qué debemos procurar? Consensos. Si un candidato que manda a la Junta Nominadora es bueno y lo aceptan todos los partidos, hay que ponerlo. Pero si vamos a hacer un reparto en lugar de consensos, si vamos a manejar esto en función de una visión sectaria, definitivamente las consecuencias las vamos a pagar más temprano que tarde. Abogado, Fátima y la Junta Directiva del Congreso, ¿qué han platicado en los últimos días de esto? Bueno, creemos que definitivamente es un avance importante esta nueva ley. Y creo de que hoy, como bien lo decía el abogado Pineda, creo que en este momento lo más importante va a ser que los buenos hondureños y las buenas hondureñas, abogadas, se puedan motivar para poder postularse y creer en este proceso. Creo que esa va a ser una variable que va a determinar realmente las resultas de esta elección de la Corte, porque sabemos que se había identificado en un diagnóstico que una de las principales barreras era la falta de confianza de los y las abogadas por las experiencias en el pasado a participar en este tipo de procesos. Por eso es que es tan importante pues una ley para la elección de altos funcionarios, y pues claro que se requería para la Corte Suprema pues una ley de la Junta Nominadora, porque así lo explica la Constitución. Necesitamos que los abogados que reúnan los requisitos, que sean personas idóneas, que sean personas éticas, íntegras. Yo personalmente estoy trabajando un proyecto de reforma que sé que no va a tener impacto en este momento, o no va a ser vinculante, pero sí me parece que debemos de rescatar la participación de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema lo que van a realizar son fallos, van a hacer trabajo de judicatura. Y hemos identificado que muchas veces la Corte Suprema o se favorece a personas que no tienen experiencia realmente de togados. Creo que es una visión que debe tener mayor presencia en la próxima Corte. No digo que tiene que ser el 100%, pero sí una buena mayoría que tengan una amplia experiencia en la judicatura. Entonces, yo quisiera pues que se den en este momento, en este proceso, garantías para que participen las personas que han tenido esta amplia experiencia, que han demostrado a través de sus fallos, de sus resoluciones,
que sean buenas personas y buenos profesionales aplicando la ley en los casos concretos, que finalmente eso es lo que hace el Poder Judicial, administrar la justicia y es aplicar las leyes en los casos concretos para asegurar que se haga de una forma cumpliendo básicamente con la Constitución, haciendo el control convencional y poder así alejarse también de ese poder político, de otras influencias que se pueden dar al momento de tomar decisiones. Creo que en ese momento la información que pueda llegar a los y las abogadas, pero especialmente a los operadores de justicia de amplia trayectoria, que se les motive, me parece que va a ser crucial para garantizar que las personas que finalmente construyan la nómina de al menos 45, así dice la Constitución, no es 45, no es que tienen que ser 45, pueden haber 50, 60, ojalá que sea un número que pueda manejarse al momento de llegar al Congreso Nacional también, porque para poder tener la oportunidad de evaluar sobre esos perfiles. Y bueno, ojalá, primero Dios, y el buen trabajo de esta Junta Nominadora lleguen realmente los mejores abogados y abogadas que le puedan revestir de la independencia tan anhelada del Poder Judicial. Don Carlos. ¿Cómo no? Bueno, hay tanto que decir, ¿verdad? Todos aquí hablamos en términos de que de los 15 magistrados, 8 son del partido gobernante y 7 son del otro partido. ¿Hasta qué punto es exactamente eso cierto? No sé, pero eso es lo que el pueblo cree, es lo que yo creo también, es lo que cree mucha gente que está alrededor mío, y yo creo que no soy del todo ignorante, por la historia que hemos vivido a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, ojalá, dice la abogada Mena, ojalá quiere decir que va a ser un milagro de Dios. Ojalá quiere decir que tal vez por accidente llegamos a tener algunos buenos magistrados, pues ojalá, porque el sistema no lo va a producir automáticamente, ¿verdad? En relación con justicia, que también hablaba don Raúl Pineda, justicia no solo es en el Poder Judicial, justicia es en todo Honduras, en todo lo que hace el gobierno, ¿verdad? Y ahí no se lleva a cabo esa seguridad que quiere el pueblo hondureño, ¿verdad? Así que tenemos un camino largo, ¿verdad? Y tortuoso. En segundo lugar, ¿verdad? O tercero, tal vez, ya no sé ni por dónde voy. Las leyes vienen del Ejecutivo, la cosecha del Legislativo ahí, ¿verdad? Pero es raquítica y don Raúl lo sabe muy bien, son pocos los estudiosos como él que pueden iniciar algún tipo de proyecto, además saca un proyecto que hay que declarar el 15 de mayo, Día del Maíz y esto y el otro, y una condecoración por aquí, pero leyes que valgan la pena, que surgieron del seno del Congreso, brillan por su ausencia, y yo quisiera que, si estoy equivocado, que me corrija aquí el abogado Pineda, porque es muy estudioso. Y no solo vienen del Ejecutivo en una proporción exagerada, yo diría 83.942%, sino que no son para beneficio del pueblo. También voy a decir yo que 89.853% no son para beneficio del pueblo, si no, no estaríamos como estamos. Yo creo que la prueba de que lo que hemos hecho hasta ahora es malo, muy malo, es la condición en que vivimos, ¿verdad? Y eso ha sido a través de todos los sistemas políticos que hemos tenido y son los que tienen la responsabilidad, porque todos vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes. Las leyes las hacen los políticos y los políticos pertenecen a partidos políticos, pero resulta de que como somos tan pobres, no se logra legislar a favor del pueblo hondureño, porque primero yo, desde luego, después mi grupo, después mi partido, y adivinen qué, ya se acabó, ya no hay para nadie más. Hasta ahí nomás llegamos. Entonces tenemos que arreglar todo eso y eso va a comenzar de enero en adelante, espero yo, ¿verdad? Porque ahorita lo que estamos tratando de ilustrar es lo que no funciona y con la dispensa aquí de la abogada Mena no es que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, es que lo bueno ha sido enemigo de lo malo, porque lo que tenemos es malo y que queremos llevarlo por lo menos a nivel de bueno. Si no, ¿por qué tenemos la pobreza que tenemos? ¿Por qué tenemos la violencia que tenemos? ¿Por qué tenemos la falta de empleo? ¿Por qué tenemos esta desesperanza, todo este desorden en que vive Honduras?
¿verdad? Es disfuncional, no es un estado fallido, ¿verdad? Es disfuncional y lamentablemente Viagra no funciona en este caso. Entonces, la solución está en nuestras manos, pero no queremos hacer lo bueno porque me afecta. Tengo miedo de que el pueblo tenga libertad y se exprese como debería de ser, ¿verdad? Por eso estamos en esto. Imaginen ustedes que mencionaba aquí el abogado Pineda, Chile. Chile había sido la vitrina del mundo, sea todo el mundo como Chile, y viene la gran crisis en que está, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, según Mario Vargas Llosa, que me gusta mucho la tesis de él, dice, ok, el sistema de Chile logró sacar a los pobres a que fueran clase media o clase media. Pero cuando la clase media trató de pasar a clase alta, ahí le pusieron un tope. Esa es la tesis de Mario Vargas Llosa, que es muy interesante, ¿verdad? Y de hecho, si vemos nosotros el coeficiente Gini, que es el que mide la distribución del ingreso y de la riqueza, es de los peores en Latinoamérica. Y después por ahí, cerquita, anda Honduras. Óigame, esas cosas solo se corrigen con la democracia. Decía la licenciada Pineda, el abogado Pineda, bueno, la democracia es mala, pero es mejor que cualquier otro. No, es que aquí jamás ha habido democracia y puedo sentarme con cualquiera como ciudadano, ilustrarle que todo aquí lo que tenemos, las fallas que tenemos, es precisamente por la falta de democracia, por la falta de representación legítima de los pueblos que se supone que deben de representar. Óigame, yo no sé ni quiénes son los 20 diputados de aquí de Cortés. No sé, tal vez la abogada Pena y creo que Chedrani, porque salieron las noticias últimamente, ¿verdad? Y no sé quiénes son los 20. No sé quiénes son los regidores, por Dios. Uno creo que conozco. ¿Por qué? Porque no votamos por los regidores. ¿Cómo es posible que al nivel más bajo de la administración pública nosotros no votemos? Uno vota por un diputado y después allá hacen una mezcla de las listas y las proporciones y cosas, hasta sale ahí un regidor con 949 votos, ¿verdad? Por la cuestión del residuo electoral, que esto, que el otro, las componendas. No, ese es el punto de partida que tenemos que arreglar por una vez. Esa fue la gran esperanza que nos dio, ¿verdad? En 1821 la independencia o descolonización de Honduras y Guatemala y todo demás. Pero ¿qué sucedió? Y sigue hasta ahorita, ¿verdad? Que en Guatemala dijeron las élites, hey, declaremos la independencia nosotros, porque si la hace el pueblo, ahí nos tostamos. Y de hecho, el primer artículo dice que siendo la voluntad de Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, independizarse de España, es conveniente que lo hagamos nosotros, porque las consecuencias serían fatales si el pueblo lo hace de hecho. Imagínense, y todavía vivimos atrás. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama ¿cómo se llama? El rompecabezas de la falta de crecimiento y buena vida de Latinoamérica, ¿verdad? Y ahí dice, lo que pasa es que los españoles dejaron de mandar aquí, pero la élite económica y política ya quedó creada y existe hasta el día de hoy. Sí, aquí los hermanos Castillo me están escribiendo. Voy a leer, me refiero a don Roberto Ramón y a don Ricardo. Roberto Ramón Castillo, mi especulación, ¿qué pasa si no se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Don Ricardo Castillo, tremendo trío, pero hoy Urbizo la votó de jonrón. Excelente programa. Bueno, muchas ¿qué gracias. pasa? Se aplica el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, que dice que si no se produce la elección, continúan en el cargo los que fueron electos originalmente por el Congreso hasta que se efectúe una elección correcta. Opción que también está en el abanico de posibilidades. Hay algo bien interesante en el manejo de este tema, y es que yo creo que lo hemos enfocado de manera indebida. El propósito de esto debería ser una reforma judicial, un adesentamiento de la aplicación de la justicia, donde se empiece por una fuerte depuración en base a buscar los mejores hombres y mujeres que se encarguen de administrar la aplicación de la ley en el país. Y lo hemos llevado exclusivamente a quienes van a ser los magistrados. El otro problema es un problema más de fondo.
¿quién quiere ser magistrado de la Corte Suprema en Honduras? Si usted mira la historia de este país, Ramón Valladares Soto, un extraordinario abogado, fue electo presidente de la Corte en el gobierno de Suazo Córdoba, y producto de un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, y terminaron metiéndolo preso. 4 magistrados de la Sala Constitucional que llegaron a través de un proceso bien complicado, bien sacrificado a ese cargo, fueron destituidos por el presidente Hernández, acusándolos de estar vinculados con el narcotráfico, acusándolos irresponsablemente. Un presidente de la Corte estuvo 42 días interno en un centro de reclusión. Entonces, ¿qué tan atractivo es ir a la Corte Suprema de Justicia? Y creo que este problema, si lo va a enfocar de manera holística, de manera integral, debe empezar por motivar a los profesionales exitosos. Aquí hay profesional que se gana fácil, $500,000 de lempiras mensuales en el ejercicio privado o en sus representaciones, y no se va a sentir estimulado para ir a la Corte Suprema de Justicia, a que cualquier político provinciano lo vaya a querer ningunear o lo vaya a querer mandar. ¿Por qué? Porque para ser magistrado la primera condición, aparte de los requisitos legales, debe ser la ingratitud respecto a aquel grupo que lo promociona. En política a uno le dicen, yo te puse. No, no siempre es así. La mayor parte de las veces es que lo tienen que poner. Pero cuando usted llega a un cargo de administración de justicia, usted tiene que olvidarse de eso y lamentablemente ser lo que en derecho civil se llama un ingrato y dedicarse a aplicar la ley para que haya seguridad. Y si hay seguridad jurídica, usted se evita los problemas, porque en Honduras hoy hemos llegado al punto en que tenemos 2 clases de abogados. Unos conocen el derecho y otros conocen a los jueces. Generalmente ganan los que conocen a los jueces o los que están bien vinculados políticamente. Y no debería ser así. Hoy va un cliente y usted le dice, mire, en base a esta normativa legal, el resultado lógico y natural es que usted va a ganar o va a perder el juicio. Pero usted no puede hacer pronósticos, porque aquí la ley se estira, porque aquí la ley se tergiversa, porque aquí hemos creado un sistema horroroso donde, por ejemplo, caer en una cárcel puede ser una sentencia de muerte, donde hay tanto rezago judicial que usted termina un juicio procesal en su parte preparatoria y para que le señalen una fecha de su juicio, la fecha se la señalan dentro de un año después. Entonces, ese año que está ahí esperando que le digan que usted es inocente, ¿a qué lo atribuimos? Entonces, estar en un juzgado, enfrentar un juicio con prisión preventiva es terrible. Aquí hay casos verdaderamente paradigmáticos. Bueno, la ley dice que usted no puede estar más de 2 años preso, sujeto a prisión preventiva, pero a Raza de Lobo la tienen más tiempo. ¿Por qué? El capitán Orellana le señalaron la audiencia de juicio 1 año después, y bueno, y si sale absuelto, ¿a qué le vamos a atribuir ese año que está sentado esperando que tenga tiempo un juez o un tribunal de sentencia para definir si es culpable o es inocente? Y por ese tipo de cuestiones pudiera darle un rosario de situaciones prácticas donde se requiere no una buena corte de ángeles, arcángeles y querubines y gente químicamente pura, sino una corte capaz, honesta, valiente, eficiente, que vaya a darle una buena barrida y una buena trapeada al Poder Judicial. Ahí hay problemas serios, porque hay toda una estructura de corrupción que funciona a nivel nacional, y donde usted puede cometer un delito en Puerto Cortés y se lo traen a Tegucigalpa, a donde un tribunal de competencia nacional va a definir su culpabilidad o su inocencia. Ese tipo de cosas
se depravaron, se permitieron, se hicieron con buena intención, pero al final la práctica demostró otra cosa. A eso hay que entrarle, no necesariamente a decir que trajimos a un personaje destacado, honesto y sabio, pero que no haga nada. No, hay que ir a librar una lucha en beneficio del pueblo hondureño y una lucha que nos permite evitar en el corto plazo esa explosión de inconformidad social que tenemos a la vuelta de la esquina. Abogada Fátima Mena, ¿se va a poder lograr eso? Usted es miembro de la Junta Directiva, va a votar para esto de la Corte. ¿Qué piensa en relación a, usted ya estuvo antes en el Congreso, ahora es un nuevo Congreso? ¿Cuál es la diferencia de aquel Congreso a este y referente a esta elección? Bueno, creo que muy objetiva, creo que una diferencia importante es precisamente esta ley. Esta ley que establece mecanismos que son garantías, tal vez no garantías, pero son como candados para que personas que pues puedan estar vinculadas con crimen organizado, con actos de corrupción. Aquí se establecen mecanismos de denuncias y tachas, entonces pues obviamente se pueda conocer. Uno de los avances importantes que hay en esta ley es un requisito de declaración jurada. Es decir, todos los postulantes tienen que presentar una declaración jurada a donde den a conocer sobre sus bienes, cuentas bancarias, de no tener investigaciones y procesos tanto judiciales, de naturaleza penal, civil, administrativo o disciplinarios. Pues obviamente esto es una herramienta porque podemos conocer lo que dice o incluso si miente sobre alguno de estos procesos que a través de los mecanismos de verificación que la misma ley establece y la oportunidad de realización de veedurías podamos identificar. Hemos visto también que hay diferentes instancias de sociedad civil que ya están activando en función de mecanismos de veeduría. Y bueno, escucho sociedad civil, pues tiene una amplia gama y escucho de todo eso, desde las más conservadoras hasta las más liberales, en diversos temas que están hablando de montar sus mecanismos de veeduría. Eso también me parece importante porque se ve motivado precisamente porque la ley ya contempla la obligatoriedad que tienen para acreditar veedores. Usted me conoce, Raúl, y usted sabe que a mí antes de hacerle así o señalar para afuera, a mí me gusta señalar para adentro. Y hoy yo quiero hacer una reflexión sobre la tarea importante que tendremos dentro del Congreso Nacional para generar condiciones diferentes a la elección que arrancó en el 2015 y que culmina en febrero de 2016. Y es que la ley de Junta Nominadora pues regula el trabajo de la Junta Nominadora, pero la pregunta ahora es ¿quién regula el Congreso? Soy proyectista, pero también autora intelectual de la ley para la elección y elección de altos funcionarios, que bueno, creo que en algún momento se la he comentado en este foro, pero básicamente la ley para la selección y elección de altos funcionarios contempla un mecanismo tanto de preselección, que es el trabajo que realizan las juntas nominadoras, como la de elección propiamente dicha, que es el ejercicio de la atribución y facultad constitucional de elegir a altos funcionarios como lo establece la Constitución de la República. La transparencia, la máxima de publicidad y llevar elecciones basadas en méritos es un reto también a lo interno del Congreso. Y hay dos proyectos de ley, uno de ellos pues como lo elaboré yo y el otro lo presentó el diputado Russell Tomé, que desarrolla un componente de cómo debe llevarse a cabo el proceso a lo interno del Congreso Nacional.
El presidente Redondo también ha dicho en reiteradas ocasiones que ya se está trabajando en un borrador de reglamento que se quiere utilizar para este proceso. Va a ser importante que recoge algunos de esos principios y que además se está preparando desde ya con un sistema de votación para garantizar que votaciones complejas, porque no es sí abstenerse o no, sino que aquí la misma Constitución habla sobre una terna, ¿verdad? Sobre las cuales se van a elegir a los y las candidatas puedan utilizarse. Entonces, creo que esos avances son, y poder discutir estos temas con la amplitud que se han hecho, poder tener resultados concretos que no se vio en el proceso pasado. Una elección de esta naturaleza, recuerdo que cuando fui diputada, a la primera persona que le escuché hablar sobre el tema antes de ser diputada fue a Toribio, quien pues que en paz descanse, que es diputado del Pino, y él hablaba sobre la ley de altos funcionarios. Posteriormente, este proyecto lo recoge doña Dori y lo presenta en el Congreso y no tuvo ningún tipo de eco. Hoy vemos que ya existen principios y estándares internacionales a través de esta nueva normativa y que ya el Congreso también se está preparando para mejorar las normas a lo interno del Congreso y también sus sistemas de votación para que puedan responder a las demandas de una elección tan importante como esta. Así que creo que son avances importantes. Obviamente hay que socializarlos, hay que darlos a conocer. Ya el presidente pues ha hecho algunos avances en este tema y pues me parece que también será una herramienta importante que puede y esperemos pues que las resultas sean diferentes a la de la elección pasada. Además, quiero señalar, y con eso cierro, que me alegra de sobremanera ver cómo hay varios abogados que conocemos, que son personas de prestigio, que han dicho ya públicamente que ellos se animan, que ellos van a confiar en este proceso, que ven con buena cara los avances que se han dado para postularse. Y repito, yo creo que en este momento, en el mes de agosto, el peso estará sobre los representantes de la Junta Nominadora para que elijan a personas idóneas que les representen en esas 7 posiciones. Cada una de los miembros de la Junta Nominadora tienen esa responsabilidad histórica. Pero de septiembre en adelante, creo que el peso también estará en que se puedan promover las postulaciones de las personas que puedan llegar a ser magistrados y magistradas con esa independencia que tanto anhelamos. Yo creo que esa es otra variable que será importante y determinante en ese proceso. Y sí, estoy clara que desde el Congreso con anterioridad debemos de dar a conocer ese reglamento que se va a utilizar, cómo hemos mejorado las condiciones para garantizar que la votación sea transparente, que la elección sea basada en méritos y evitar la despolitización de la Corte Suprema de Justicia. Bien, Alice Shackelford de las Naciones Unidas ha dicho, ponémelo ahí, doctor, ahí está. La conformación de la Junta Nominadora es el próximo paso importante para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Un llamado a las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente, profesional, con igualdad de género. Honduras, Edmundo Orellana. Y poneme a ver lo que dijo el embajador de Estados Unidos. Coincido, todos deben poner a un lado la política partidista y dejar que la Junta Nominadora seleccione a los candidatos más calificados e íntegros con total transparencia. Esto inspira confianza en el pueblo de Honduras, pone la bandera, y en los inversionistas internacionales. Don Carlos, ¿qué le parece estas opiniones
de esta señora representante de la Embajada de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, respectivamente? Bueno, primero que nada, y después quiero referirme a lo que dijo don Raúl y a la abogada Fátima, y es que, miren, yo sostengo a través del tiempo que el lenguaje diplomático nos ha de hacer daño, no ha servido para nada. Vienen todos estos grandes diplomáticos aquí e invariablemente felicitan al gobierno de turno, que han tenido unas conversaciones productivas, que aquí, que allá, que no sé qué. Y entonces, ¿dónde estamos con la realidad, verdad? A pesar de que la están viendo. Entonces, yo al lenguaje diplomático no le pongo atención. Ahí salió la embajadora comentando en un momento dado de que esa nueva ley de energía tenían que revisarla para ver si en alguna forma afectaba las inversiones. Le cayeron encima a todos, inclusive el canciller Reina. Óigame, qué barbaridad. Esa es la función de un diplomático, estar informado de lo que sucede en el país donde está radicado y luego informar a sus superiores allá. Esa es su función. Sin embargo, viene aquí el presidente Correa y otro montón de izquierdistas de Sudamérica y vienen a abogar aquí por una nueva constitución y nadie, por Dios, los pudo condenar por haberse metido en asuntos eminentemente nacionales. La ENE no es nacional, es un negocio como cual otro, y el día que el gobierno la vea como negocio, en vez de que la vea como ministerio, ese día, bueno, por una parte ya no va a ser parte del gobierno y por otra parte podría mejorar. Entonces, habiendo dicho eso, quiero referirme que la misma profesión de abogados y notarios discriminó contra ellos mismos y tienen que corregir eso al poner que tiene que ser abogado y notario. Óigame, entiendo yo por lo que he escuchado que hay 1.500 notarios, que es un privilegio que ustedes lo saben muy bien, da la Corte Suprema de Justicia. Y hay más de 20.000 excelentes abogados, mejor tal vez que 1.499 de los que están ahí y no califican. ¿Qué clase de discriminación es eso? Y no que de género y que esto, que el otro, LGTB, no sé cuántas cosas. No, hombre, óigame, corrijan eso. Yo conozco muchísimos abogados excelentes, conozco una abogada que me dice otro abogado, ¿verdad?, que es una de las mejores abogadas, si no la mejor abogada de Honduras. Y voy a decir quién es ella, porque se lo merece, Maribel Espinosa. Y yo sé que algunos no estarán de acuerdo con ella, pero es una excelente abogada. Número 2, ¿verdad? Yo ya hablé a un par de abogados y notarios y le digo, hey, decime, ¿qué tiene un notario que no tiene un abogado? No, ese es solo el hecho de que puede hacer escritura, pero no es que tiene más conocimientos. Dentro de los 20.000 y pico que están afuera, tienen maestría, doctorado, experiencia, esto y el otro, y sin embargo no califican. Con relación a la investigación, que hablaban ahí todos los requisitos, el requisito que él tiene que llegar, además del profesional, es tal vez el de su patrimonio. Lo demás lo tienen que ir a investigar. ¿Qué tipo de vecino es? Es hombre que va a la iglesia, que va a las reuniones de la escuela, cómo se lleva con la gente con que ha trabajado. Óigame, todo eso. Voy a poner otra vez a los Estados Unidos. Cuando comienzan a investigarlo desde ese punto de vista, se retiran. ¿Por qué? Porque tal vez era un tipo que golpeaba a la mujer, ¿verdad? O tal vez un tipo que no pagó los impuestos del seguro social de la empleada que tuvo ahí por 2 o 3 días a la semana, porque todo el mundo tiene que pagarlo, ¿verdad? Y después quiero referirme a lo que decía también don Raúl Pineda, que ahí estaba doña Rosa después de 2 años. Oiga, cuando Morazán llegó a Costa Rica, uno de los primeros decretos que pasó es que él hizo un reo es cuando ya está condenado. Antes de eso es inocente. Y tener a alguien en prisión sin haber sido condenado es una injusticia y tiene que defenderse en libertad. Claro, no estamos hablando de criminales que matan a un montón de gente, estamos hablando en términos generales, pero eso es lo que dice el decreto de Morazán. Es injusto porque su pena tiene que comenzar a partir de que fue condenado por lo que se le acusa, ¿verdad? Así que imagínense, después de 150 años, ¿dónde estamos? Para atrás. También dijo Morazán, voy a aprovechar aquí porque es mi profesión, dijo que el precio de la moneda no se lo tiene que poner el gobierno, que tiene que ser lo que el comercio diga. Hace 150 años. Así que muchas gracias y esas son mis consideraciones porque ya estamos terminando, ¿verdad? Como ciudadano. Sí. Don Raúl. Bueno, yo creo que lo que decíamos al inicio de hacer las cosas bien, la Junta Nominadora legalmente va a hacer su reglamento. El Congreso solo está autorizado para hacer reglamento respecto a su régimen interno. Por cierto, hay que aprovechar la ocasión para recomendar un reglamento de debates en el Congreso.
que el debate en el Congreso es sumamente desordenado y uno de los temas de la agenda legislativa debería ser hacer un buen reglamento de debate y no meterse en el tema de la Junta Nominadora, que tiene la fortaleza de tener un sustento constitucional y que es plenamente autónoma de hacer sus propios procedimientos internos. De hecho, yo escuché al abogado Urtecho del COEP decir que lo que